Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Derecho internacional humanitario. Así es como llamamos a las leyes de la guerra, a los tratados internacionales de la guerra, a la Convención de Ginebra, que no es una, son 4 en verdad. Las Convenciones de Ginebra de 1949, y ya había habido otros tratados antes, desde 1863, que ponían reglas a la guerra, son celebradas por muchos. ¿Pero por qué? ¿Porque parece que la guerra así es menos guerra? Se han celebrado estos tratados, estas convenciones, como grandes avances de la humanidad. Y es cierto, pero al mismo tiempo, para mí, lo que principalmente demuestran es la terrible imbecilidad del ser humano, global, en el mundo entero, porque son 193 países los que de alguna forma han firmado, han ratificado, se han adherido a la Convención de Ginebra. Preveremos la guerra asumiendo que no podremos evitar futuras guerras. Y le ponemos reglas. Asumimos la maldad intrínseca de la humanidad que hará que vayamos a la guerra para imponer nuestras ideas, con o sin razón. Asumimos que los países solo pueden llegar a acuerdos mediocres y asumimos que en el futuro no podremos evitar alguna de las guerras, haciendo bueno ese refrán de prepárate para la guerra si quieres la paz, y es lo que los países europeos, Estados Unidos y muchos otros países a partir de ahora están haciendo, incrementando sus presupuestos militares. Mal de muchos, consuelo de tontos, también dice el refrán. Y es que es así. Vamos a hacer que estas guerras del futuro, estas guerras próximas, sean menos guerras, que en definitiva sean guerras humanas, sean guerras humanitarias. Pero es que además lo hacemos mal. Estas convenciones de todos los países son de lo más cobarde que existe porque se olvidan muchas de las cosas que son importantes, muchas de las cosas que todos vemos como grandes aberraciones. No está previsto que no se puedan bombardear las ciudades y aquellos lugares donde vive la población civil. No está ni siquiera previsto que no se puedan bombardear y atacar las escuelas. No están previstos los corredores humanitarios, estos por los que ahora están luchando como obligatorios. Quizás sea porque al fin y al cabo los líderes que nos llevan a la guerra tengan miedo de convertirse en criminales de guerra. ¿Por qué? Si este derecho internacional humanitario se incumple, lo que ocurre es que el incumplidor se convierte en un criminal de guerra. Y quizá ninguno quiere arriesgarse tanto a serlo. Son 4 los tratados, son 4 los convenios de Ginebra de 1949. El primero protege a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en combate. El segundo es lo mismo, pero referido a la guerra en el mar y a los náufragos del mar. El tercero es para los prisioneros de guerra. Y el cuarto, que es del que vamos a hablar, es el que protege a la ciudadanía, es el que protege a las personas civiles. Protege, siempre entre comillas. Dice el artículo 1 del Convenio de Ginebra que todas las partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar en todas las circunstancias el presente convenio. Las partes contratantes son 193 países, son el mundo entero. Y el artículo 2 dice cuándo se aplica. Y dice que se aplica en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre 2 o varias de las altas partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El convenio también se aplicará en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante. Lo que podríamos resumir en toda invasión, en toda agresión, en todo conflicto armado, aunque alguno de ellos no diga que es una guerra o no la reconozca como una guerra en realidad. No se vale decir que es una maniobra militar. ¿Y a quién protege este convenio? ¿Protege a todas las personas que están en ese territorio que está en guerra o donde existe un conflicto bélico? Pues la verdad es que ni siquiera eso. El artículo 4 del convenio dice que el presente convenio protege a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder
de una parte en conflicto o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditos. No protege el convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Es decir, las personas que sean súbditos de otros estados, que dependan de otros estados que no estén en conflicto, no están protegidas, con independencia de dónde estén. Y si se trata de personas que pertenecen a un estado neutral, como podría ser Suiza, o un estado cobeligerante, como podría ser en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, pues España o Francia, que está ayudando a Ucrania, tampoco estarían protegidos siempre y cuando existiera una representación diplomática normal en el país en conflicto. No sé muy bien qué significa representación diplomática normal, es que haya un embajador, es que esté la embajada en pleno funcionamiento. Lo que está claro en el convenio es que mejor si hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania, no eres ruso ni ucraniano, mejor te vayas, porque el convenio puede que no se te aplique. El título 2 del convenio se titula Protección general de la población de ciertos efectos de la guerra. Cuidado, solamente de ciertos efectos. En otros efectos no hay ningún tipo de protección. Y como dice el artículo 13, lo único que pretende es aliviar el sufrimiento de los ciudadanos, el sufrimiento del personal civil. Dice el artículo 14, las partes en conflicto podrán, es importante resaltar, podrán, designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, organizadas de manera que se pueda proteger contra los efectos de la guerra a los heridos, a los enfermos, a los inválidos, a los ancianos, a los niños menores de 15 años, a las mujeres encinta y a las madres de niños de menos de 7 años. Es decir, Ucrania podría designar un lugar donde están estas personas y ese lugar sería una zona protegida. Pero, ¿esa designación tendría algún efecto? Difícil, porque sigue diciendo este artículo que ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del mismo, las partes interesadas podrán concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento de las zonas y localidades que hayan designado. Si ambas partes no se ponen de acuerdo en reconocer cuáles son esos lugares protegidos, donde van a estar los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, las personas más desvalidas, no tiene ningún efecto. Yo puedo decir que aquí hay un hospital, pero si la otra parte no reconoce ese lugar como una zona protegida, puede bombardearla igualmente, sin cometer ningún crimen de guerra. Sigue diciendo el artículo 15. Toda parte en conflicto podrá, subrayo otra vez, podrá, sea directamente o por mediación de un Estado neutral o de un organismo humanitario, como podría ser la Cruz Roja, por ejemplo, proponer a la parte adversaria la designación de regiones donde tengan lugar los combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin distinción de persona alguna, siempre y cuando se trate de civiles, enfermos o personas que no participen en la guerra ni ayuden a los militares en la guerra. Pero otra vez, es proponer esos lugares, no significa que las partes se pongan de acuerdo en aceptar que esos lugares están excluidos y protegidos. Y ya lo más parecido a los corredores humanitarios es esto, lo que dispone el artículo 17. Las partes en conflicto harán lo posible, subrayo, harán lo posible por concertar acuerdos locales para la evacuación desde una zona sitiada o cercada de los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los ancianos, de los niños y de las parturientas, así como para el paso de los ministros de todas las religiones, del personal y del material sanitarios con destino a esa zona. Pero no está diciendo para todo el mundo, para todos los ciudadanos que quieran huir de la guerra. Y el artículo 18 nos habla de los hospitales como zonas especialmente protegidas, y dice: en ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas. Deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto. Aquí no están los niños. Los hospitales de niños no están, aunque sí les podemos incluir dentro de la categoría de enfermos porque están en un hospital, pero
Yo habría incluido además los hospitales de niños. El artículo 23 nos habla también de la subsistencia, de ayudar a sobrevivir a la población civil. Y dice que cada una de las altas partes contratantes autorizará obligatoriamente, aquí dice sí que autorizará obligatoriamente, el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario, así como de los objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la población civil de otra parte contratante, aunque sea enemiga. Permitirá el libre paso de todo envío de víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados para los niños de menos de 15 años y para las mujeres encintas o parturientas. Pero sigue diciendo que estas obligaciones quedarán subordinadas a que se pueda garantizar la finalidad de las mismas, a que se pueda garantizar, y muy especialmente, que esto no otorga una ventaja manifiesta a la otra parte. Claro, es evidente que si a un lugar sitiado le llevamos alimentos, no se va a poder garantizar que no van a comer los militares. Aunque, desde mi punto de vista, no sea una ventaja manifiesta, es muy fácil escapar de esta norma. Solamente se habla de las escuelas en el artículo 50. El artículo 50 está en una sección que nos habla de los territorios ocupados, y lo único que dice es que el ocupante, la nación que ha invadido y que ahora tiene la posesión y ocupa el territorio, tiene la obligación de garantizar que los niños puedan ir a los establecimientos de educación, puedan ir a la escuela en condiciones de higiene y en condiciones, vamos a llamar, más o menos normales. Pero esto no significa en ningún momento que antes de ser ocupados las escuelas no puedan ser atacadas. El convenio es mucho más largo, tiene 159 artículos, pero yo solamente os he querido poner de manifiesto todas estas partes que considero que son las más relevantes del convenio respecto a la protección de la población civil, que en definitiva, y como habréis visto y oído, no es más que un brindis al sol. Además de que, al final, el único criminal de guerra que podrá ser juzgado será de aquel bando que haya perdido la guerra. Nunca será del vencedor. Si te ha gustado este triste vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los próximos vídeos, suscríbete al canal y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.